Gracias a todos por venir y por acompañarnos. El Evangelio de hoy, de San Mateo, que la iglesia nos propone, es Jesús que está en Jerusalén. Y la traducción dice, hablando a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Para Mateo, este momento ya es después del Domingo de Ramos. Jesús ya entró en Jerusalén, ya lo aclamaron, ya hubo esta entrada triunfal, ya purificó el templo. Y en estos capítulos empieza a intentar reconquistar a su pueblo, a los fariseos, a los sumos sacerdotes. Intenta como que ganarlos. No sé si han puesto atención, en los domingos pasados de este octubre hablaba de una parábola de los dos hijos, que el rey manda a sus hijos a cuidar la viña, y uno dice no voy, se arrepiente y se va, y el que había dicho que se va, finalmente no va. Y Jesús dice, pues así es el pueblo, ustedes, los publicanos y las pecadoras, se les adelantarán en el reino, porque ustedes no han querido ir a la viña. Después, el domingo pasado, teníamos a los viñadores homicidas, una palabra que hasta pudiera parecer título de película de terror, porque el rey, el dueño de la viña, tiene este lugar muy rico en dinero, renta su viña, se va de viaje y dice, ya es el momento de los frutos, que me den lo que me toca. Entonces manda a sus servidores, no lo respetan, los maltratan, algunos los matan, y al final piensa, a mi hijo lo respetarán, y a su hijo también lo matan. Entonces vienen estas dos parábolas, y hoy, por tercera vez, por así decirlo, viene esta parábola del banquete de bodas. Entonces Jesús está intentando recuperar a su pueblo. Jesús está intentando hablarle a los fariseos, a los herederos de la alianza, a los que tenía que venir Jesús, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y aún así sentimos que los fariseos no están haciendo caso, que los fariseos todavía tienen el corazón engreído, que todavía tienen el corazón duro, que no quieren escuchar a Jesús. Justo después de esta parábola se van a ir los fariseos, por fin, como que va a decir, ahí muere, pero en realidad no muere, porque van a ir a buscar partisanos de Herodes para ponerle una trampa a Jesús. Entonces vemos que hay una lucha de Jesús con su pueblo cuando les da estas parábolas. Y hay en el Evangelio como dos ideas, como dos parábolas que se unen. Esta de este banquete que el rey prepara para su hijo, de los cuales empiezan a excusarse. No sé si han tenido la experiencia de excusarse de una invitación. Es bastante doloroso, Desairar a alguien con una invitación, cuando te invitan a un banquete y que dices no puedes por algún otro compromiso, por algún otro pendiente, es bastante doloroso. No lo hagan, les lo prometo. Entonces, invitan a un banquete de bodas, y lo interesante es que es el rey que preparó un banquete de bodas para su hijo, y nunca se habla de la nuera, nunca se habla de la esposa de este hijo. ¿Con quién se va a casar este hijo finalmente? Por así decirlo, es secundario. El más importante es el rey que está preparando un banquete para este hijo. Y en esta boda era pública, esta boda era para el pueblo. En la época de Jesús, las bodas no había... La invitación era evidente, era para todo el pueblo. En las bodas de Caná, seguramente todo el pueblo de Caná estuvo allí presente. Es un compromiso público. De hecho, hoy en la Iglesia Católica es la costumbre, es que las bodas son públicas, por eso se publican las ¿cómo se llaman? Exhortos, gracias. Perdón, no era examen oral. Ya yo mismo me eché la soga al cuello. Entonces se publica quién se va a casar. La boda es pública, cualquiera puede llegar, aunque sean de dos superstars que rentaron quién sabe cuántas exclusividades, es pública, cualquiera puede llegar, es un compromiso para todos. Uno no se casa en una sacristía, por ejemplo. Uno no se casa en privado, más que en algún lugar tal vez de persecución de cristianos, o en algún lugar donde la iglesia no se libre, etc. Pero es algo público, y los invitados se excusan, los invitados no quieren ir, desairan esta invitación. ¿Como quiénes? Como los fariseos y los saduceos, estando desde ser pueblo escogido por Dios, y ya llega el momento de la boda, ya llegó Jesús,
y ellos mismos ante Dios se excusan, ellos mismos ante Dios no aceptan la invitación, no entran en este banquete de bodas. Los fariseos y los ancianos del pueblo, los herederos de las promesas divinas, finalmente le dicen al rey: no, gracias, muy amable, no quiero entrar a este banquete, no quiero entrar. No aceptan la invitación. Y entonces el pueblo que no era pueblo, los paganos, los gentiles, aceptan esta invitación. Por eso dice el rey, pudo haber cancelado las bodas, pudo haber cancelado el banquete, los invitados no vinieron. Y dice: no, salgan a los caminos, salgan a la calle a invitar a todos los que estén allí. Ya tengo los animales, la carne asada ya está preparada, todo está listo, vengan a la boda. La boda está lista, porque no importa qué pase, no importa que rechacemos la invitación de Dios, Dios siempre va a tener un banquete para nosotros, un encuentro con nosotros. Nosotros lo rechazamos, nosotros no queremos entrar a este banquete, y Él, sin embargo, lo sigue preparando. Y finalmente se llena la sala de todos los que estaban allí en los caminos, de todos los que estaban allí que se encontraron, que los criados se encontraron. Entonces dice que la sala se llenó de todos, de malos y buenos. Y viene como esta segunda idea de este rey. De hecho, en la época de Jesús, el anfitrión, el papá de los novios, el papá del novio no estaba comiendo. Dicen que porque estaba la carne más sabrosa, los platillos más sabrosos antes, para que los invitados los aprovecharan. Él verdaderamente los invitó. Él verdaderamente los invitó: vengan, disfruten, y después entra el rey triunfalmente. Entra, se ve con esta persona que no tiene el vestido de bodas. Qué interesante, porque se invitó a gente pobre, a gente de la calle. ¿Cómo es que esta persona no lo traía? Porque el rey sigue esperando, porque el rey pensaba que iban a traer vestiduras bellas, ricas, cuando es gente pobre, cuando es gente humilde, cuando es gente que finalmente vive en la calle. Porque el rey estaba con esta esperanza. ¿Y por qué corre a uno y no a todos? ¿Qué pasó? ¿Por qué los pobres entonces sí traen un vestido, pero uno no? Y saben, las vestiduras en la Biblia son siempre muy simbólicas. Cuando Adán y Eva pecan, se dan cuenta de su desnudez, y a partir de allí en la Biblia siempre está el símbolo de la vestidura. Pecan y Dios teje para ellos túnicas para cubrirse, Adán y Eva. Después la reina Esther en el Antiguo Testamento se despoja de sus vestiduras reales para presentarse ante el rey, para interceder por él, para interceder ante él por el pueblo. En el Nuevo Testamento, el primer gesto que hace la Virgen María con su hijo es vestirlo, envolverlo en pañales. No dice que le rezó, no dice que le dio un beso, tal vez, pero Lucas, el evangelista, menciona que lo envolvió en pañales como el primer gesto, lo vistió. En la transfiguración, no sé si lo recuerden, cuando Jesús sube al monte a orar y sus vestiduras se ponen blancas, y dice el evangelio, tan blancas, de una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Y el Apocalipsis finalmente va a hablar de los mártires que blanquean sus vestiduras en la sangre del Cordero. Y es bonito, el Papa hoy en Roma canonizó a los mártires de Tlaxcala. Los niños mártires de Tlaxcala ya son santos: Cristóbal, Juan y Antonio, indígenas, hijos de indígenas. El pobre Cristóbal fue su propio padre el que lo mató, porque no quería que fuera al catecismo de los franciscanos en aquella época. Y entonces hoy la iglesia nos los da. El Papa, de hecho, y los obispos los han declarado como patronos y protectores de la niñez mexicana, para que nos demos cuenta del orgullo que debemos de sentir como mexicanos, del honor. Y en nuestra vida cristiana también las vestiduras son importantes. Doña Paulita, usted que festeja sus 100 años, ¿se acuerda de su vestido de bodas?
¿Se acuerda su vestido de bodas? Cuando te pusiste el vestido de novia? O el vestido de bautismo, dice el rito. ¿Alguien se acuerda de su vestido de bautismo? Bueno, al menos que lo hayan bautizado de adulto. Entonces, las vestiduras blancas del bautismo. Y la novia, y eso sí, la iglesia lo pide para todas las señoritas que tienen la ilusión de casarse de rojo, de verde, porque su rockstar se casó así. No, es de blanco. ¿Por qué? Para representar a la iglesia. Y ayer, en una ceremonia que hubo en el centro, en la Purísima, pues a un diácono fue revestido de las vestiduras de la estola cruzada y de la dalmática. Hábitos del servidor. Y de hecho, les iba a decir algo, son ritos, porque estaba estudiando, complementarios, no era esencial. Es decir, pudo haber sido en la sacristía, pudo haber sido después de la misa, si el obispo así lo juzgaba, y no, se hace en medio. Se hace en medio para mostrar esta simbología de este revestimiento de Cristo, de estas vestiduras blancas. Entonces, las vestiduras de este hombre que no trae, no son vestiduras de personas ricas, no son vestiduras de personas que pueden, no son vestiduras de alguien que pudo pagar, no, son las vestiduras de las buenas obras, son las vestiduras de la purificación, revestido de las buenas obras, blanqueadas nuestras túnicas en la sangre del Cordero, como va a decir el Apocalipsis. Entonces, por eso el rey le pregunta, amigo, aquí dice la traducción, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Pero en realidad es, ¿con qué derecho entraste aquí? No es que se haya colado, es, ¿quién te dio el derecho de entrar aquí sin traje de bodas, sin vestiduras blancas, sin vestiduras reales, sin vestiduras blanqueadas en la sangre del Cordero? Y se queda callado, aquel hombre se quedó callado. Nunca sabremos si fue un silencio de timidez, de vergüenza, o un silencio arrogante. Cuando uno está con adolescentes y que a veces hay que llamarle la atención, y que uno les habla un poquito fuerte, lo que más duele es cuando se quedan callados porque te están retando con su silencio. Pero bueno, no, o sea, nunca pasa, algunos muchachos no. Sí, los de aquí no. Entonces, este silencio del invitado que no sabemos, los dos puede ser, esta vergüenza y esta arrogancia, esta no aceptar blanquear nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. Ayer Monseñor Oscar, en la misa de ordenación, decía, ante la elección debemos tener el comportamiento de elegidos. Dios ya nos elige, pero hay una responsabilidad en nosotros de comportarnos como sus elegidos. Este hombre, estos pobres que entraron con su responsabilidad, entraron con las vestiduras blanqueadas, pero este hombre que se quedó callado, él no se comportó como elegido, no aceptó purificar sus obras, no aceptó hacer las obras buenas que lo blanqueaban. Este vestido finalmente, para ver la comparación de los que sí entraron y de los que no entraron, siendo que todos son pobres, es Dios quien lo ofrece. Es Dios quien les dio estas vestiduras blancas. Los otros sí tenían derecho. ¿Por qué? Porque se lo pidieron a Dios. Dios se los dio por sus buenas obras. Estas buenas obras de los hombres, de los cristianos, este vestido que nos reviste para ser sus hijos, el día del bautismo, el día del matrimonio para las novias, los sacerdotes, los diáconos, el vestido blanco que es el alba, son nuestras buenas obras que Dios corona, que Dios reviste, símbolo de una victoria, símbolo de una belleza ante todo lo sucio, ante todo lo miserable, todo lo que puede estar manchado. Dios lo purifica, Dios nos reviste, Dios nos da sus propias vestiduras para ser dignos de entrar en el banquete. Es Dios el que nos reviste, es Dios el que nos blanquea, es Dios el que nos invita a su propia boda. Es Dios finalmente el que nos hace dignos de Él. Señor, ahorita lo vamos a decir, no soy digno de que entres en mi casa. Purifícame, blanquéame.
hazme digno de ti. Porque un elegido, alguien que ha sido llamado dentro del pueblo para estar al servicio del altar, lo único que se da cuenta es de ser un pobre pecador. Y todo el retiro, toda la semana pasada, uno se da cuenta, antes de una ordenación, el candidato se da cuenta de que es un pobre pecador, indigno, miserable, que no tiene nada que ofrecerle al Señor, te los aseguro. Lo único que sabemos es que Dios nos reviste. Al presentarle nuestras pequeñas obras, nuestras obras llenas de imperfecciones y de malicia, o sea, ¿cómo decir?, de recuperación, de cosas que en el final son nuestras, Él las purifica, Él nos blanquea en la sangre. Él nos blanquea en la sangre del Cordero, esa misma sangre que ahorita vamos a celebrar la Eucaristía sobre este altar. Dios nos ofrece este vestido, pero es nuestra responsabilidad portarlo. Es nuestra responsabilidad tomarlo. Es nuestra responsabilidad aceptarlo. Dios nos lo ofrece, aceptémoslo. ¿Cuándo? Como decía Isaías en la primera lectura, aquel día el Señor ofrecerá un banquete de comida sabrosa. ¿Qué día es ese? Es hoy. Isaías lo veía de lejos, el profeta Isaías no sabía exactamente de qué día. Es el día en que Jesús viene. ¿Cuándo Jesús viene? Hoy. El día más importante sobre la tierra para cada cristiano, siempre hoy. No hay que preocuparse ni por el mañana, ni por el ayer que ya pasó y que tal vez fracasé. No, el momento más importante para el cristiano siempre es hoy. Entonces, aceptémonos de revestirnos hoy, de no desairar la invitación del banquete. ¿Cómo? Aceptándonos, revistiendo de esta vestidura blanca que nos hace dignos del banquete real. Pues somos príncipes, somos hijos del mismo Rey de Reyes. Amén.